Muy buenas noches, mi nombre es Rosa Natalia Hidalgo Guayas, estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional, impartido por la Universidad Técnica Particular de Loja. En el presente video vamos a analizar la sentencia número 1679-12 EP/20 de la Corte, emitida por la Corte Constitucional. La sentencia en referencia, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador en fecha 15 de enero del año 2020, trata del análisis de la decisión judicial adoptada en una acción de protección en contra de un visto bueno emitida por el inspector de trabajo del Guayas, en la cual se vulneró el derecho al debido proceso en las garantías del derecho a la defensa y de motivar las decisiones judiciales. Así tenemos que el 9 de diciembre del año 2010, el señor Juan Elías Criollo Pallasco presentó una acción de protección en contra de la resolución dictada por el inspector de trabajo de Guayas, Hans Robles García, la cual fue iniciada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, institución en la que trabajaba el accionante. Esta acción fue declarada sin lugar por el Juzgado Sexto de la Niñez y Adolescencia al considerar que existía otra vía judicial como la ordinaria, que era la adecuada para tal pretensión, por lo que se presentó el recurso de apelación ante tal decisión. El tribunal que conoció dicho recurso revocó la sentencia apelada, disponiendo el reintegro al lugar de trabajo del accionante. El gerente general de CNT presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de apelación, la cual fue admitida a trámite por la Corte Constitucional. La decisión por parte de los jueces constitucionales en la sentencia analizada fue declarar la vulneración al derecho de CNT al debido proceso en la garantía de no ser privado a la defensa en ninguna etapa del proceso, así como también a la motivación de las decisiones judiciales, por lo que se dejó sin efecto la sentencia emitida por la segunda sala de lo mercantil de la Corte Provincial del Guayas, disponiendo que otros jueces resuelvan el recurso de apelación de la acción de protección. De acuerdo a los métodos de interpretación que se establecen en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 3, en la sentencia analizada tenemos que se utilizan los siguientes métodos de interpretación. Método de interpretación teleológica. Este método persigue el fin de la norma. En el presente caso, se utiliza la norma constitucional, específicamente las garantías básicas del debido proceso, en los cuales encontramos el derecho a no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del proceso, así como el derecho a la motivación. Por ende, el fin de la norma es que se cumplan estas garantías y es justamente lo que se aplica. El método de interpretación literal es aplicado ya que existe claridad en la norma y se debe interpretar conforme se establece en nuestra Constitución sin que pueda existir una interpretación más allá de lo que se dispone. Es decir, no puede haber una interpretación extensiva. Y lo que justamente ha aplicado la Corte Constitucional, la literalidad, es un método confiable. El método sistemático, debido a que se identifican los valores y principios constitucionales que se interrelacionan a diversos preceptos, a lo que se los considera como parte del sistema normativo, dando esto una armonía, evitando el enfrentamiento y contradicción de las normas jurídicas. Las normas que fueron aplicadas en la sentencia son las siguientes. De la Constitución se aplicaron el artículo 76, numeral 7, literal A y L,
referente a las garantías del debido proceso. Artículo 86, numeral 3 de las garantías jurisdiccionales. Artículo 88, así como de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el artículo 4, numeral 9 de la motivación, artículo 7, competencias, artículo 40, numeral 3, requisitos de acción de protección, artículo 58, objeto de la acción extraordinaria de protección, artículo 158, contenido del dictamen, artículo 167 y artículo 168, numeral 1 de la competencia. Los problemas jurídicos que se presentan en la sentencia son tres y son los siguientes. Primero, se violó el derecho de CNT al debido proceso en la garantía de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento durante el proceso de acción de protección que concluyó con la sentencia del 22 de noviembre del 2011, emitida por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Segundo, la sentencia del 22 de noviembre del 2011, emitida por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, vulneró el derecho de CNT al debido proceso en la garantía de motivación. Tercero, la sentencia del 22 de noviembre del 2011, emitida por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, al no considerar la existencia de otro mecanismo judicial, violó los derechos de CNT a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en la garantía del juez competente y a la seguridad jurídica. La ratio es la sentencia. De la sentencia son los principios convertidos en reglas. Así tenemos que la ratio utilizada en la sentencia son en primer lugar las garantías básicas del debido proceso establecidas en el artículo 76, numeral 7, literal A de la Constitución, en la cual se manifiesta que nadie podrá ser privado de la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, por lo que los jueces de la Corte Constitucional manifiestan que la acción de protección únicamente estuvo dirigida en contra del inspector de trabajo del Guayas, mas no contra la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Mas, sin embargo, las pretensiones del actor no solo estaban únicamente dirigidos al acto administrativo de visto bueno, sino que también pretendían que CNT pague haberes laborales pendientes, requerimiento que solo pueden ser cumplidos por esta institución, y al no haber sido demandada, el juez de primera instancia no podía disponer la citación a CNT, ya que el actor debió establecer en el libelo inicial de su demanda a CNT como demandado, lo cual no lo hizo. Con esto los jueces estaban impedidos de aceptar pretensiones en contra de CNT, por cuanto no era parte procesal. En este sentido, al haber dispuesto el reintegro al trabajo como el pago de una indemnización, vulneró el derecho a la defensa de la institución pública, ya que al no ser parte del proceso no pudo ejercer su derecho y presentar sus argumentos, lo cual constituye una vulneración a las garantías básicas establecidas en el artículo 76, numeral 7, literal A de la Constitución de la República. Otro principio utilizado es el establecido en el artículo 76, numeral 7, literal L, ya que las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivados, por lo que los jueces manifiestan que en la argumentación del fallo no se observan los hechos, motivos y normas en los cuales se basaron para dictar una sentencia y motivar su decisión, ya que no cumple con la enunciación de normas o principios, ya que tampoco se argumenta sobre la pertinencia de la decisión adoptada. Además, se menciona que la sentencia analizada por la Corte Constitucional no se observa que se haya tomado o considerado las alegaciones de las partes procesales, ya que no se puede observar
ninguna referencia o mención de los alegatos de la parte demandada y de los demás intervinientes, por lo que se vulneró el derecho al debido proceso de CNT en la garantía de motivación. La línea jurisprudencial. La sentencia en referencia sí es parte de una línea jurisprudencial, en razón de que se identifica un caso relevante. Se fijan los hechos fácticos más importantes como son los antecedentes del caso y cómo llegó al conocimiento de la Corte Constitucional. Así también se fijan los problemas jurídicos que se presentan en el análisis de la sentencia, que en el presente caso se plantean 3 problemas jurídicos. Además se fija una línea argumental que permite solución a los problemas jurídicos planteados inicialmente, en la cual se presentan todas las razones y argumentos debidamente fundamentados para llegar a las conclusiones plasmadas en la sentencia, explicando así el resultado de la misma. La razonabilidad. La sentencia es razonable toda vez que se ha restituido el derecho afectado, como es el derecho a la defensa y la garantía de motivación, ya que se basa en hechos históricos y fácticos, los cuales dan nacimiento a los problemas jurídicos, que fueron resueltos con elementos de racionalidad, lógica y comprensibilidad. Entendiendo una sentencia justa, una sentencia justa sin afectar el derecho de las partes, sino más bien se garantizan el cumplimiento de esta garantía aplicando principios constitucionales. Esto se puede observar claramente en la decisión final de los jueces, en el que se observa un orden cronológico de fondo. La sentencia tiene una estructura clara y persuasiva, toda vez que su motivación es lógica y coherente, partiendo de los hechos fácticos claramente detallados, continuando con el planteamiento de los problemas, sin ambigüedad, por lo que no puede entenderse de una manera diferente a la manifestación por los jueces. Además, los argumentos y razones manifestadas en la sentencia son persuasivos, ya que se explica de una manera concreta y precisa la idea de los juzgadores al entender los motivos y fundamentos utilizados para dar respuesta a los problemas planteados sin que exista oscuridad, y así comprende la decisión final de la misma. Los requisitos de la motivación. La motivación es una garantía básica del debido proceso, el cual está establecido en nuestra Constitución, ya que con ello se evita la arbitrariedad que pueda existir en las decisiones judiciales. Se garantiza que se establezcan razonamientos lógicos en todos los fallos. En la reciente sentencia 1158-17-EP/21 sobre la garantía de la motivación, la Corte Constitucional establece varias pautas para examinar si existe vulneración a esta garantía establecida en la Carta Magna, las cuales deben ser aplicadas por todos los jueces y estudiada por los fiscales y abogados. Así tenemos que, aplicando estas pautas a la sentencia analizada, no existe una incoherencia entre premisas y conclusión, ya que ésta lleva un orden lógico y sistemático tanto en las conclusiones como en la decisión, ya que no existe una contradicción entre uno u otro. Las razones tienen relación con todos los puntos tratados, por ende, las razones son comprensibles y claras, ya que no existe oscuridad o ambigüedad en toda la argumentación. Por ello, la sentencia cumple con los requisitos de motivación exigidos por la propia Corte Constitucional. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.